Estamos a pocas horas de que el gobierno cumpla su promesa de finalizar los apagones 2024. Han sido varios días. Yo estaba haciendo un ensayo y ya sumamos casi 60 días de apagones continuos. Y uno se preguntará, ¿qué hicieron? ¿Cuántos megas de generación incrementaron? Y ya están efectivamente aportando al Sistema Nacional Interconectado. Le hago y le traslado la pregunta al ingeniero Jorge Luis Hidalgo para entender cómo así Ecuador hoy le pone fin a los apagones. Jorge Luis, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes. Gracias a Radio Municipal por permitirme exponer mis criterios. Les mando un abrazo y bueno, estoy a las órdenes. Eh, Hay una válida expectativa de parte del gobierno y entiendo que con empatía está tratando de dar esta buena noticia al país, basado pues en algunos factores para tratar de que el Ecuador vaya ya a una normalización del tema de racionamientos. Eh, Evidentemente hay una mejora de caudales, mejora de lluvia. Eh, Colombia, con ciertos desafíos, ha estado manteniendo su programación de venta de energía en Ecuador. La barcaza, que es de 100 megavatios, sigue inestable, pero bueno, está por los 80-85 megavatios en promedio. Entiendo que esa fue la duda de contratar otra barcaza. Bueno, al final se decidieron por contratar la misma. Eh, y varios otros aspectos como la entrada de Toachi Pilatón, que ya entró con 60 megavatios de una repotenciación, hacen que el Estado ecuatoriano haya decidido poner fecha de expiración al tema de apagones. Y efectivamente, con el apagón después, se le pide a grandes industrias para que no operen por 15 días, hace que se pueda cumplir, digamos, esta finalización de racionamientos, al menos por este mes. Eh, Creo yo, sin embargo, que a un paciente que ha estado totalmente inestable, con grandes desafíos, problemas por décadas, que ya hizo crisis en los últimos 4 o 5 años, me parece que seguiremos todavía con una expectativa de racionamientos, apagones en los próximos meses, quizás ya no tanto como los racionamientos iniciales, pero hasta que no podamos contar con nueva generación en firme, vamos a estar expuestos a cualquier estornudo para volver a los racionamientos. Y es una pena que, por ejemplo, el gobierno nacional contrate a empresas para que generen, por ejemplo, mayor generación. Pero ya vemos empresas como Progen y empresas como Austral, de la que no se está hablando mucho, que le fallan al gobierno nacional y que ya no cumplen ni cronogramas ni plazos, ya ni siquiera aceptan que les vayan a hacer las visitas técnicas, etc. Y a una ministra que al final del día le ha tocado manejar esa papa caliente y no se ha escondido, sino más bien ha estado metiendo peleas, digamos, y tomando las decisiones que tiene que tomar. Es decir, si la empresa incumple, pues ya empezar con multas y demás, hasta que entiendo yo serán, si de seguir así, serán declarados contratistas incumplidos. Y yo creo que también hay una cosa que reflexionar, eh, queridos amigos, y es que están acostumbrados a fallarle a las empresas como Petroecuador, como Select, los proveedores, porque es viva la fiesta y ha sido viva la fiesta por a lo largo del tiempo. Ahora nos damos cuenta de esto porque da la casualidad que están los reflectores prendidos, pero las empresas han hecho lo que les da la gana con el país. Jorge Luis, Jorge Ñacato le saluda.
Abrazo, Jorge. El análisis que usted hace me lleva a preguntarle si fue correcta la decisión del gobierno de ponerle fin a los apagones, al menos por este año, o por el contrario, debió sostener esta política de 2, 3, no sé, y hasta 4 horas diarias para evitar más adelante un colapso de nacional, es decir, un apagón nacional. ¿Podría generarse, Jorge Luis? Tenemos una recuperación que, si bien es cierta, ha sido, digamos, un caudal que va mejorando, pero también un embalse que ya está por los 2116, 2117, creo que llegó a 2118 metros sobre el nivel del mar. Eh, el problema no es las lluvias, nunca lo fue. El problema es falta de generación, es un problema de déficit. Y es un problema de déficit grave, porque el déficit calculado inicialmente por SENACE es de 1080 megavatios, que eso fue el año pasado, pues que la demanda sigue creciendo año a año y tenemos un déficit de probablemente ya de 1350, 1400 megavatios. Y cuando hablemos en abril, mayo, junio, habrá más déficit, porque evidentemente esto va creciendo. Entonces, al final del día, mientras no haya una expectativa, ojo con esta diferencia, no se genera una expectativa, sino que no se concrete nueva generación. Digamos, los anuncios tendrán poco sentido hasta que no podamos contar con nueva generación. Ahora, en abril vienen las lluvias, en mayo estaremos holgados, pero volveremos, digamos, a finales del estiaje, que básicamente va entre agosto, julio, agosto, septiembre, para que, digamos, bueno, se adelantó este estiaje. Ya vemos que desde octubre, noviembre, eh, para que volvamos a la misma situación y cada vez vamos a estar más expuestos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Más generación. ¿Cuál es la generación incremental que ha provisto el Estado ecuatoriano? Una barcaza inestable y ahora el Toachi Pilatón, que tuvo 60 megavatios más. A partir de ahí, digamos, hay una expectativa de más generación, como por ejemplo lo de Austral y lo de Progen y otras cosas, pero no es una concreción de nueva generación, es decir, no está ya instalado y operativo. Jorge Luis, ¿usted considera que este tema siempre se ha tratado más políticamente que técnico? Bueno, todos nosotros, incluido yo, incluidos otros sectores, al final del día, eh, creo que ha sido un tema tan visual que ha afectado tanto a la población, que esa afectación ha hecho de que todos estemos metidos en esta colada. Si no hubiera apagones, no, probablemente no me entrevistan, porque solo me entrevista Daniel cuando hay apagones. Entonces, al final, creo que ha incidido el tema político, pero mucho más allá de esto, basándonos en lo técnico, yo creo que tenemos que reflexionar varias cosas. O sea, digamos, un poco para hacer una reingeniería a esta crisis, porque evidentemente no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Primero, subsidios. Debemos cuestionar todos los subsidios que estamos regalando, no solo de electricidad, sino también de combustibles. Porque al final del día el complemento que necesitan las renovables es termoelectricidad, y para que haya termoelectricidad necesitan combustibles fósiles, además flexibles. Los primeros subsidios. Segundo, dentro del rubro de subsidios, ¿por qué le estamos regalando la energía también subsidiada a Colombia? Colombia, que se ha portado un mal vecino con el Ecuador, porque ha abusado del precio. Cuando el Ecuador le ha vendido y le vende electricidad, agárrese bien, Jorge y Daniel, le vendemos subsidiada la electricidad. Colombia nos vende a 30 centavos el kilovatio hora en promedio, con picos de 68 centavos. Y el Ecuador le ha vendido a 6 centavos el kilovatio hora, con picos mínimos de 2 centavos el kilovatio hora. ¿Sí?
Entonces, eso nos tiene que llevar a la reflexión. Otra reflexión, necesitamos hacer un cambio hacia una estrategia de seguridad energética nacional. ¿Cómo es posible que hace 2, 3 semanas celebren todo lo alto la primera importación de un contenedor de gas natural desde Perú? Esto es, y me imagino que algún día pasará, que celebremos la llegada del primer contenedor de camarón, de cacao o de banano al país, desde otro país, y celebremos además que por primera vez estamos importando. Tenemos que entender que no hemos aprovechado nuestros recursos. Por ejemplo, tenemos a gas asociado y gas natural, que sería un complemento para industrializar ese gas y generación de electricidad con ese gas flexible, es decir, que se puedan prender y apagar. Hace que, por ejemplo, se vean distorsiones donde podamos concluir la conclusión que voy a ir un poco más adelante, que es que quememos gas en el oriente ecuatoriano, rico además en propano y butano, que es GLP, y casualmente en GLP importemos cerca de $1.000 millones, y ese gas también tiene componentes importantes de metano, ese es gas natural, que lo estamos quemando. Pero ¿cuánto estamos quemando? Quemamos más gas que países como Qatar, Brasil o Canadá. Según el Banco Mundial, quemamos más de 140 millones de pies cúbicos de gas asociado al día. Entonces, la conclusión a la que quiero ir, otra de las conclusiones, y lo digo categóricamente, es que el país está secuestrado de los importadores de combustibles que han boicoteado que, por ejemplo, no se llega a un a buen término. Licitaciones como campo de gas offshore, de Campo Amistad, gas de aprovechamiento de gas de mecheros, etcétera, que hoy para la crisis eléctrica serían de enorme ayuda. Ahí, Jorge Luis, Sí. yo quisiera entender y aterrizar un poquito a lo que tiene que pasar esta medianoche. Vamos a dejar de tener racionamientos y tratemos de entender, ¿esto es resultado de una gestión o resultado de la buena suerte de que San Pedro haya abierto las llaves en lugares estratégicos y claves en el país? Yo creo que es resultado de, yo creo que es el resultado de varias características y de varias, digamos, resultado de la configuración de ciertas características que ha pasado. Primero, hay una gestión importante, la ministra Manzano, evidentemente, que ha logrado Colombia nos vende electricidad. Lamentablemente parece que es una contradicción con lo que dije anteriormente, pero no nos queda de otra, entonces hay que comprar al precio que nos venden. Mi crítica es que el Ecuador es ingenuo y regala la energía cuando nos toca vender, pero no nos toca de otro, hay una gestión de la ministra para eso. Segundo, el Toachi Pilatón, evidentemente es una buena noticia. Y la nueva generación lamentablemente no llega, por lo cual no se la puede contabilizar. Eso nos pone un desafío. Hay una mejora en las lluvias, eso es una buena noticia, nos pone una situación menos vulnerable. Estos factores, y tal vez me olvido algún otro, hacen que hoy tengamos una pequeña mejora, y digo pequeña mejora en los embalses, que hace que se pueda garantizar que al menos hasta final de año no tener apagones. A partir de ahí, también hay un pedido del gobierno para que las grandes industrias no entren a operar por 15 días, y eso protegería a que el país tenga 0 racionamientos al menos hasta el 1 de enero. Pero como se decretó feriado hasta el 5 de enero, evidentemente en los feriados baja el consumo eléctrico porque deja de participar el sector industrial de forma importante y parte del sector comercial, diría yo, y esto hace que tengamos al menos tal 10, tal vez 5, 10 de enero, posibilidades de aguantar este racionamiento, y a partir de ahí
tal vez ahí sí podría entrar una lógica de criterios divididos, de que a lo mejor el gobierno, digamos, no quiero ser yo el que tenga la razón, ¿no? Sino como ciudadano, yo tengo una visualización más conservadora y eso hace que yo diga, enero, por ejemplo, ya entran, como le dicen, los calores de la costa, especialmente Guayaquil, eh, baja en enero el consumo eléctrico porque no se desarrolla tanto como diciembre, pero nos pone a una situación súper expuesta de que caiga la generación de Coca-Cola, que ya vemos que de un rato a otro puede caer, o que se dispare el consumo de electricidad. Y eso nos pone en una situación más vulnerable. El gobierno nacional está con una expectativa más optimista y ellos apuntan a que se mantengan las lluvias y que el calor no sea tan intenso. Pero nuevamente, o sea, un poco la adivinanza entre gente como yo, digamos, con humildad, dando criterios al gobierno, es la vulnerabilidad que tenemos a la exposición de los racionamientos versus las lluvias. Porque el problema no son las lluvias, es el déficit de generación eléctrica. Entonces, mientras no se vea nueva generación entrando ya a sincronización y operación comercial, no se la puede contabilizar, por lo cual genera una mera expectativa. Okay. Queremos agradecerle Jorge Luis Hidalgo, experto en materia eléctrica. Hay que entender, lo que pase a partir de esta medianoche tiene sus explicaciones. No necesariamente es que alguien en Carondelet tuvo la varita mágica para solucionar el problema. Que falta gestión y si esto se puede sostener el tiempo, bueno, ese mismo tiempo es el que lo dirá. Gracias, Jorge Luis. Encantado, un abrazo, Daniel, Jorge, gracias por la invitación. Son las 18:01. Vamos a hacer un corte para inclusive cambiar de energía porque ya en este momento se nos fue la luz eléctrica, la última entenderíamos, porque mañana ya no habrán apagones, pero nos obliga a cambiar de energía. Vamos a la pausa. 102.9, la radio de Quito. Inicio de espacio publicitario.